reaching for, I'm falling. In all the good times I find myself longing for change, and in the bad times I fear myself. Tell me something, boy. Aren't you tired? Hola, muy buenos días a todos. Como cada sábado estamos en su programa Pregúntele a su médico a través de Radio Mina La Expresión, el 95.3 de FM. A nombre del titular del programa, el doctor Sergio Arnulfo Ávila Toledo, le damos las más cordiales de las bienvenidas. Hoy tenemos un tema muy importante y por eso escuchamos de fondo a Lady Gaga y a Bradley Cooper con la canción ganadora del Oscar en 2018, Shallow, y parte de la banda sonora de la película Nace una estrella, protagonizada por ambos artistas. La cantante de pop reconoció en 2010 en una entrevista con Larry King en CNN que dio positivo a estudios para diagnosticar lupus, lo que la obligó a cambiar varios hábitos en su vida, ya que aunque no ha presentado aún síntomas, estos podrían aparecer con el tiempo. El día de hoy tenemos un programa muy interesante. Vamos a hablar acerca de lupus. Estimada ama de casa, estimado radioescucha, ¿saben qué es el lupus? Es una enfermedad cada vez quizás más frecuente y una enfermedad que puede ser o es bastante devastadora con el paso del tiempo si no la atendemos. Quédese con nosotros, está con nosotros la doctora Ana Lucía Mateos Martínez, ella es reumatóloga. Bienvenida, doctora. Buenos días. En la conducción, nuestro gran amigo, el doctor Ulises Medina Toledo. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Y su servidor, Fernando Castañón. El doctor Sergio Arnulfo Ávila, por situaciones familiares, estará ausente. Mandamos un abrazote hasta su domicilio si nos está escuchando. Pues adelante, doctor. Es un tema muy importante y como bien comentaba Fernando, cada vez más frecuente, cada vez vemos más pacientes con esa enfermedad. Desgraciadamente la población no la conoce, presentan los síntomas, acuden al médico y se les hace el diagnóstico y ahí es cuando empiezan tal vez a conocer un poco más sobre la enfermedad. Por eso este tema es importantísimo, doctora, y sería importante empezar explicando qué es el lupus. Okay. Bueno, el lupus es una enfermedad que nosotros le llamamos enfermedad autoinmune. Esto nos quiere decir que nuestro sistema inmune o nuestro sistema de defensa se va a confundir y no va a diferenciar entre las partículas extrañas de las propias del organismo. Entonces va a producir algo que se llaman anticuerpos y van a ir en contra del organismo y van a ocasionar un daño e inflamación pues al área afectada. Ok, es decir, nuestro sistema de defensa que se encarga de defendernos contra virus, parásitos, bacterias, hongo, cualquier agente externo, un día despierta, se vuelve loco y nos empieza a atacar. ¿Así es? Exactamente es lo que sucede. Ok. ¿Cuántos tipos de lupus existen, doctora? Principalmente hablamos de 4 grupos o 4 tipos. El más común es el lupus eritematoso sistémico, que bueno, como su nombre lo dice, puede afectar a cualquier parte del cuerpo. Es un tipo de lupus el cual se produce por medio de brotes y generalmente, es el más frecuente como ya había comentado. El lupus cutáneo es un lupus que afecta exclusivamente a la piel y esto, bueno, se ve manifestado por lesiones ocasionadas sobre todo por la exposición solar. Existe otro lupus que se llama lupus inducido por medicamentos, en la cual, que es muy parecido al lupus eritematoso sistémico, ciertos medicamentos van a producir una respuesta muy exagerada que hacen que los síntomas sean muy similares al lupus. Bueno, aquí este tipo, al retirar los medicamentos, generalmente pues los síntomas desaparecen. Y finalmente el lupus neonatal, que es un tipo de lupus en la cual los anticuerpos o proteínas pasan de la madre al recién nacido. Estos pueden ocasionar también daños, sobre todo en la piel, en el corazón, en los pulmones. Y precisamente la gravedad de estos pues va variado en qué afecta. Por ejemplo, si afecta el corazón, realmente pues los bebés requieren a veces de colocación de marcapasos. Doctora, esta enfermedad
¿A qué personas afectan más? ¿A hombres, a mujeres, a niños, adultos, a viejitos? ¿Quiénes son los más propensos a padecer esa enfermedad? Bueno, de todos los registros que se tienen y estudios que se han realizado, se ha visto que afecta predominantemente más a las mujeres. Es decir, 9 por cada hombre, 9 mujeres afectan, ¿sale? Y generalmente el grupo de edad afectado va entre los 15 a los 45 años. De igual manera, pues la raza tiene mucho que ver. Es más frecuente entre la población negra o africana y entre los latinos que, por ejemplo, la población caucásica. Entonces, ¿podríamos decir que las hormonas tienen algún papel? ¿Las hormonas juegan algún papel en esto? Si es más en mujeres y en edad casi reproductiva, ¿las hormonas tienen algo que ver? Claro, sí, como sabemos, las hormonas son mensajeros que pueden, bueno, a la vez producir o enviar señales para el funcionamiento de ciertas, en el metabolismo del organismo. Lo que también tenemos aquí es que en el caso de lupus, en las mujeres, los estrógenos, se ve, por ejemplo, por la población afectada, con niveles, sobre todo, por ejemplo, en la edad, cuando empieza la menstruación, en el embarazo, cuando precisamente esos niveles son más elevados, pero no son las responsables totalmente de la enfermedad. Es un factor. Es un factor, exactamente. Es importante saber de que de 10 personas que tienen lupus, 9 son mujeres. O Así sea, es. pues prácticamente es un padecimiento que predominan las mujeres. Doctora, ¿qué síntomas pueden presentar las personas que pudiesen tener lupus? Bueno, los síntomas principales son algunos muy inespecíficos, como son cansancio extremo, una fiebre pues de un origen no aparente o no determinado por una infección, caída de cabello, úlceras en la boca, y algo muy característico es que con el sol presentan algo que se llama fotosensibilidad o eritema malar. Quiere decir que, bueno, las lesiones que se presentan en la piel generalmente obedecen una forma que nosotros le denominamos en formas de alas de mariposa, ¿vale? Ok. Bueno, estás en tu programa, pregúntale a tu médico a través de Recomienda la Expresión, el 95.3 de FM. Vamos a hacer un corte comercial, unos minutitos de nuestros amables patrocinadores y regresamos a su programa. Un corte y regresamos. Garcón Comercializadora te ofrece un amplio surtido en artículos para tu hogar o negocio. Contamos con mesas portafolio de la mejor calidad y en diferentes medidas. Mesas Forte y sillas Brexia en varios colores. Sillas y tablones infantiles en plástico o fibra de vidrio. Y para tu cocina te ofrecemos sartenes, cucharas, vasos, platos, jarras, ollas, vaporeras y baterías de cocina. En electrodomésticos solo la mejor calidad y precio. Licuadoras, planchas, ventiladores de pedestal o piso y además extenso surtido en artículos de plástico como botes, lavabos, bañeras, palanganas, cestos y armarios para tu ropa o herramientas de jardín. Síguenos en Facebook y visita cualquiera de nuestras 3 sucursales: Oteapan, Cozoleacaque y Minatitlán. Llámanos y pregunta por lo que necesites. No lo olvides, somos Garcón Comercializadora. Estamos para servirle. Estamos de regreso en su programa Pregúntele a su médico a través de Recomienda la Expresión, el 95.3 de FM. De fondo escuchamos a The Flintstones con Meet the Flintstones de la popular serie de dibujos animados Los Picapiedras, lanzada en el año de 1961. Kristen Johnston, quien da vida al personaje de Vilma en la película Los Picapiedras en Viva Rock Las Vegas, fue diagnosticada a los 46 años de edad con mielitis lúpica, una forma muy rara de lupus que afecta a la médula espinal. Como bien decía, doctora, es una enfermedad bastante desconocida y tenemos todavía algunos diagnósticos. Ya me imagino a esta señora con todo el dinero del mundo
con molestias y Y que no mejoraba. sin mejorar y sin diagnóstico, ¿no? Afortunadamente los métodos pues cada vez son mejores, ¿no? Doctora, y tomando esto, ¿el lupus se nace, se contagia o cuál es el origen de esta enfermedad? Ok. Bueno, el lupus como tal no es una enfermedad hereditaria, es decir, no se transmite directamente de padres a hijos. Lo que sí se hereda y se ha visto es algún factor genético, por así llamarlo, el cual nos hace más predispuestos a padecer la enfermedad. Es decir, si mis padres tuvieron o mi madre tuvo lupus, yo tengo mayor riesgo que la población general, pero no quiere decir que forzosamente yo desencadenaré lupus. Ay, perdón. Desencadenaría lupus. Exacto. ¿Es contagioso el lupus, doctora? O sea, No. si mi pareja tiene lupus y tiene un brote que más adelante diremos. Bueno, ¿qué es un brote, doctora? Para que estemos porque hace ratito comentó la palabra brote, que se presenta en brotes. ¿Qué es un brote, doctora? Bueno, el brote es un desencadenante. Bueno, nosotros medimos la enfermedad conforme su curso va. Lo ideal es que la enfermedad se mantenga inactiva. A veces cuando la enfermedad se activa, es decir, se prende, por así decirlo, entonces a eso le llamamos brote, es decir, se descompensa la enfermedad. Digamos ¿Sí? que la enfermedad puede estar dormidita ahí Exacto. tranquilamente, de repente, ¡pum!, se vuelve loco el sistema de Exactamente. defensa y vuelve a atacarnos. Esos serían los brotes, ¿no? Cada vez que se despierta la enfermedad. Entonces, tengo a mi pareja con un brote. Ujú. ¿Hay posibilidad de que me contagie el lupus? No, el lupus como tal no es una enfermedad contagiosa, no se transmite de persona a persona como algunas infecciones, entonces no. ¿Existe alguna manera de poder hacer el diagnóstico? Llega la persona, empieza con síntomas, la fotosensibilidad, el malestar, fiebre, y obviamente para poder hacer el diagnóstico, pues hay que sospechar. Me imagino que es un diagnóstico complicado y difícil, pero ¿hay alguna manera de poder hacer el diagnóstico de lupus? Como usted mencionaba aquí, los síntomas tienen mucha importancia. Entonces, cuando un paciente presenta ciertos síntomas, eso nos orienta a solicitar algunos estudios de laboratorio. Entre ellos, el principal de ellos se llaman los anticuerpos antinucleares, que nos ayudan mucho al diagnóstico de lupus. Pero todo esto, digamos que en relación a los síntomas del paciente. Porque, bueno, puedo tomarme los anticuerpos y no precisamente tener lupus, por ejemplo. Ok, eso es un punto de suma importancia aquí, estimado auditorio, gente que nos escucha a través de redes sociales y a través de la radio. Es importante que ustedes sepan que nosotros tratamos pacientes, no tratamos estudios de laboratorio, no tratamos radiografías. Afortunadamente, un alto porcentaje de los médicos de este país, porque existen las excepciones, es una realidad, fuimos formados clínicos. Es decir, cuando tenemos un país como el nuestro, que no tiene todos los recursos, quienes ven por ahí alguna serie de Estados Unidos no me dejarán mentir, llega un paciente herido y ustedes ven que lo mandan a una tomografía, a una radiografía, a una resonancia. Todo. Le hacen Pruebas para lupus. le hacen todo. Todo. ¿Sí? Y ustedes van al Seguro Social y dicen, no me hacen nada esto, ¿no? Y solamente me dieron paracetamol. Solo me dieron paracetamol. ¿Sí? Entonces, tenemos esa formación donde no pedimos absolutamente nada hasta que lo sospechamos. Es decir, no llegan ustedes, no es correcto que ustedes lleguen al consultorio con 20 estudios de laboratorio antes de que alguno de nosotros que estamos aquí los revise. ¿Por qué? Porque podemos tener diagnósticos erróneos y desafortunadamente sigue pasando. Un claro ejemplo, las reacciones febriles, ¿no? La gente va y se toma reacciones febriles sin haber tenido fiebre, sin haber tenido síntomas gastrointestinales como vómito y diarrea y llega con las reacciones positivas, ¿no? Van con algún médico no actualizado y pues les da tratamiento porque traen su resultado. Pero yo siempre le digo a los papás, una reacción febril sin haber pasado por fiebre, sin haber pasado por síntomas, es como si al papá le tomáramos una prueba de embarazo. O sea, al doctor Ulises le tomáramos una prueba de embarazo. Si sale positivo, ¿estaría embarazado el doctor Ulises? No, porque no cumple los criterios, ser una mujer en edad reproductiva. ¿Sí? Entonces, lo mismo pasa con los estudios. Algunos estudios pueden marcar error.
algún paciente que tenga dengue, algún paciente que tenga alguna enfermedad infecciosa viral, puede hacer que los resultados se alteren y tengamos estudios positivos, pero no tengamos la enfermedad. Esos se llaman falsos positivos y viceversa. Ahorita mucha gente con el COVID se siente mal, tiene todos los datos de COVID, papá, mamá, el hermano, el tío tienen COVID, convivieron con ellos están con los mismos síntomas, se van a hacer la prueba y sale negativa. Eso se llama falso negativo, porque por supuesto que si los 4 tienen COVID, pues él también tiene COVID. Ese sería un falso negativo. Entonces tenemos falsos positivos y tenemos falsos negativos. Y en estas enfermedades pueden haber varios falsos positivos por algunas infecciones, por algunas causas, por algunos medicamentos. Entonces, es importante siempre conjuntar, como bien dice la doctora, lo más importante son el cuadro clínico, efectivamente está teniendo datos sugestivos de lupus y lo complementamos con algún estudio. ¿Algún estudio específico que digamos, este se toma y si es positivo, tiene lupus? Pues no, realmente, o sea, tiene que ser un conjunto, como había mencionado, o sea, los anticuerpos antinucleares son como el punto de entrada para el diagnóstico, pero también se solicitan algunos otros estudios, otros anticuerpos, otras fracciones, se llama complemento, por ejemplo, una biometría hemática también, pero definitivamente la clínica también tiene demasiado peso. Una mujer con lupus, doctora, y yo creo que esto es clásico ahí en la consulta, ¿se puede embarazar? Claro que sí, o sea, realmente el lupus no contraindica que exista un embarazo. Cabe mencionar que efectivamente vamos a hablar de un embarazo de alto riesgo. Las recomendaciones principales para que una persona con lupus se embarace, bueno, es mantener la enfermedad inactiva o dormida, como mencionaba el doctor, con la menor cantidad de medicamentos, porque muchos medicamentos a veces que utilizamos tienen que cambiarse, por eso los efectos secundarios que puedan producir al bebé. Entonces estamos hablando de que si una mujer tiene lupus, tendría que programar su embarazo. Idealmente sí. No puede embarazarse sin decirle a su médico, me voy a embarazar. Idealmente porque pues implicaría muchísimo riesgo. De hecho, todos los embarazos tendrían que programarse, todos, tomando en cuenta el lupus con mucho más razón. Sí, y lo desafortunado de esto es que la mayoría existe un alto porcentaje de mamás que se enteran que tienen lupus en el embarazo. En el embarazo, ¿no? Precisamente en el embarazo. Genera, Sí. existe una enfermedad que se asocia al lupus que hace que las mujeres pues pierdan a sus bebés, tengan abortos. El síndrome de antifosfolípidos es muy común y pues obviamente se debe de sospechar cuando una mujer pierde y pierde los embarazos a temprana edad. Una de las probabilidades o posibilidades diagnósticas precisamente es el síndrome antifosfolípido o lupus eritematoso. O sea, son padecimientos que van de la mano con el deseo de tener un bebé, ¿no? Entonces, por supuesto y es muy común, y a veces, efectivamente, ahí es donde nos damos cuenta que la paciente está cursando con una enfermedad como esta. Sí, de hecho es una enfermedad que va muy frecuentemente acompañada de lupus, y la presencia de esos anticuerpos también forma parte de algunos criterios de clasificación, como nosotros le llamamos, que nos ayudan al diagnóstico de lupus. Estamos obligados, a los que nos dedicamos a esto, personas que han perdido más de 2 embarazos, estamos obligados a descartar precisamente esos padecimientos, aunque tal vez no tengan alguna otra sintomatología, sí estamos obligados a descartar esos padecimientos porque sí, efectivamente, hacen que se vayan perdiendo los embarazos a tempranas edades. Sí, y yo creo que es el porcentaje más alto de diagnóstico de lupus en estas personas, ¿no? Así es. Digo, ojalá, regresamos a la parte que decíamos, algunos no presentan síntomas tan claros, ¿no? Y de repente en el embarazo, ¡pum!, se embarazan y empieza el problema, un aborto. Se vuelven a embarazar, otro aborto, ¿no? Se vuelven a embarazar, otro aborto. Y ahí es donde dicen, ¿qué está pasando? Y es cuando nos damos cuenta de que tenía lupus, anticuerpos antifosfolípidos, y en la historia, o ambos, y en la historia clínica, pues resulta que no es de ahorita, ¿no? Tenía alguna sintomatología, por mínima que sea, desde hace 3 años, 4 años, 5 años, ¿no? Ahora, es importante, ya nos estamos enfocando ahorita más en las embarazadas, es importante que cumpla con el criterio de más de 2 abortos, porque
de forma estadística, un embarazo que se logra, por lo menos se perdieron 2, y eso es completamente normal. Es en cuestión de búsqueda de embarazo. Sí tiene que cumplir como que los criterios específicos para poder mandar a hacer esos estudios. No se hace ese de rutina y no es ese de primera instancia, ¿no? Digo, ahí para las personas que nos están escuchando, para que para que podamos dejar en claro a quiénes les vamos a pedir o a quiénes vamos a sospechar es un probable síndrome antifosfolípido o un lupus eritematoso. ¿El lupus se cura, doctora? No, desafortunadamente es una enfermedad que solamente es controlable, no curable. Existen por ahí infinidad de publicaciones en redes sociales. Hay algunos escáneres muy famosos en la actualidad que te escanean el cuerpo por 400 pesos, por 900, ¿no? Y te detectan lupus, diabetes, lupus, diabetes, cáncer y cuanta cosa, y te dan unos tratamientos ahí medios extraños y te dicen que con eso te curas. Es importante, estimado usuario de redes sociales y de radio, que no se dejen engañar, no gasten su dinero en estos charlatanes. Un escáner, ¿no? una tomografía, una resonancia magnética no cuesta menos de 3,000, 4,000 pesos, ¿eh? Y para una zona. No nos pueden escanear todo el cuerpo con un aparatito y nos cobren 400 pesos. Eso es imposible. Imposible, no existe. Eso es un robo y sin arma, ¿eh? Están entregando su dinero a ustedes y solitos, pues, ¿no? Sin amenazas. Les están robando su dinero. Ni con 1,200 pesos les pueden escanear todo el cuerpo. Eso definitivamente no existe y no existe cura para el lupus. Llega la persona, se le hace el diagnóstico. ¿Cuál es el pronóstico? ¿Cuál es el tratamiento que puede recibir esta persona, doctora? Bueno, aquí el pronóstico depende del órgano afectado y de la gravedad precisamente del lupus, porque hay manifestaciones que solamente se limitan a la piel, a las articulaciones, pero hay otras que involucran ciertos órganos como los riñones, por ejemplo, el cerebro, el corazón, los pulmones, y aquí pues el pronóstico quizá es más reservado, ¿no? El tratamiento, bueno, está dividido principalmente en tratamiento que se llama inmunosupresor. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, como el nombre lo indica, va a reducir la respuesta inmune, que es la causante de este desconocimiento precisamente que ocurre en nuestro sistema de defensa. Ocupamos también analgésicos y esteroides, sobre todo también para disminuir la inflamación pues, a ciertos órganos. Aunado a esto, hay algunas otras medidas que van también aditivas, como son la protección solar, generalmente el bloqueo solar en la piel. ¿Una persona con lupus puede hacer su vida completamente normal? Sí, bueno, igual el pronóstico más bien depende de la gravedad del cuadro, pero generalmente sí, mientras mantenga un estado de vida, un estilo de vida saludable, puede realizar actividades con protección solar, al sol, ejercicio y realmente pues prácticamente todo normal. ¿Qué tan funcionales son los tratamientos, doctora? ¿Realmente funcionan? O sea, yo tengo lupus, me tomo un tratamiento y con eso voy a estar controlados. ¿Funcionan todos? ¿O de qué depende que en unos pacientes sí funcione, en otros no funcione? Yo llego, me da usted un primer tratamiento y mis síntomas siguen siendo persistentes. ¿Qué debo de hacer? Ok, bueno, generalmente, o sea, el tratamiento va en base, como ya decía, al órgano afectado. Aquí la respuesta, que nosotros lo que medimos de la eficacia de los tratamientos, depende mucho también, o sea, es muy individualizado, ¿no? No podría hablar de la población general con lupus. Aquí lo que tenemos que evaluar son ciertas mejoría en los síntomas, sobre todo no afectación a otros órganos, es lo que se evalúa en cada consulta y con estudios de laboratorio. Ahí vemos realmente la respuesta adecuada al tratamiento y obviamente, bueno, la clínica del paciente. Una persona que no reciba tratamiento, ¿puede ser mortal el lupus? Sí, efectivamente, porque si bien muchas veces son manifestaciones articulares o de la piel, puede afectar a órganos y puede provocar muerte súbita. ¿El tratamiento es exclusivamente del reumatólogo o hay más especialistas que pueden tratar el lupus, o cuando ya tenemos un lupus establecido hay que hacer un tratamiento multidisciplinario? De ser así, ¿qué especialistas son los que deben acompañar el tratamiento del paciente con lupus? Bueno, el especialista principal en el tratamiento de lupus es el reumatólogo. Nosotros pedimos también ciertas valoraciones, o como usted decía, multidisciplinario, sobre todo con los nefrólogos,
también cardiólogos, muchas veces neurólogos, que son las principales especialidades en medicina interna. Digamos que son los órganos que más puede afectar Exacto. el lupus, riñón, corazón, cerebro, ¿sí? Claro. Y en consecuencia serían los compañeros del reumatólogo para un tratamiento integral, por así decirse, ¿no? Así es. Eh, perdón. Los medicamentos para el tratamiento de lupus, leía yo ahora que estábamos preparando el tema, que la cantidad de medicamentos conforme va pasando el tiempo no ha sido como para otras enfermedades que salen 5, 6, 7 medicamentos, sino que ha ido a cuentagotas los medicamentos nuevos que se están probando para el lupus. La inversión en la enfermedad no es tan grande como otras. Yo creo que precisamente por el hecho de que no es una enfermedad tan frecuente, entre comillas, no hay tanta inversión. ¿Es cierto que es muy lento la aparición de medicamentos nuevos para el lupus? Sí, ya que realmente, bueno, todo medicamento tiene que pasar ciertas fases, ¿no? Que para que sea su aprobación. Entonces esto pues a veces es un poco complejo. Y como usted lo decía, debido a la poca frecuencia de la enfermedad, pues muchas veces eso es quizás lo que limita la aparición de nuevos medicamentos. Pero tenemos una amplia variedad de medicamentos que ofrecen buena respuesta realmente al tratamiento de las personas con lupus. Mencionaba usted el tratamiento del lupus a los esteroides. Ujú. Muchos de los pacientes con lupus pues siempre están hinchaditos y todo por el manejo de esteroides. ¿El esteroide es el tratamiento base o hay otra gama diferente o esto se utiliza nada más para desinflamar el cuerpo y de ahí hay un tratamiento específico o es parte del tratamiento específico? Es un tratamiento, bueno, es parte del tratamiento, o sea, no siempre se utiliza. De igual manera, el tiempo que se utiliza generalmente es un periodo corto y debe ser monitorizado porque, como usted lo comentó, puede tener muchos efectos secundarios. Entonces, las dosis también, pues, tienen mucho que ver. Se tienen que ir reduciendo prácticamente, generalmente, hasta eliminar el medicamento. Bueno, este es su programa Pregúntele a tu médico a través de Redondeando la Expresión, el 95.3 de FM. Son las 11 de la mañana con 29 minutos. Vamos a hacer un corte comercial y en un momento regresamos. Vamos con la doctora Ana Lucía Mateos Martínez, reumatóloga. No le cambien, está bastante interesante. Vamos a un corte y regresamos. Seguimos en vivo a través de redes sociales. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Agradecemos muchísimo que compartan la información. Como bien platicábamos, el lupus es una enfermedad que sí cada vez es más frecuente. Vas a comer. Está durmiendo el doctor. Es una enfermedad que cada vez es más frecuente, pero aún así en porcentaje realmente es muy pequeño en comparación a otras enfermedades. Entonces, a lo mejor alguno de sus conocidos está presentando pequeños síntomas, no sabe lo que tiene. Es muy buena información para compartir. Por favor, compartan. Agradecemos muchísimo a nuestros gentiles patrocinadores, ¿sí? Compartan, tienen dudas, preguntas, es momento de hacerlas para que les demos respuesta a cada una de sus interrogantes. ¿Qué tan frecuente es el lupus en la región, doctora? ¿Usted ya tiene cuánto tiempo aquí en Minatitlán, doctora? Poco menos de un año. Un poco menos de un año. ¿Qué tan frecuente se ha topado con lupus en la región? Bueno, realmente no es tan frecuente, corresponde a la misma estadística que la población nacional e internacional. Como ya mencionaba, pues sí es más común en mujeres, ¿no? Que en hombres. De hecho, hasta ahorita las pacientes son pues, mujeres, ¿no? No he tenido hasta ningún hombre en la consulta. Hasta el momento. Hasta el ¿no? momento. Sí, Ujú. más mujeres. Pero Más sí mujeres. existe un buen porcentaje de pacientes en la región. Sí, sobre todo con afectación de las articulaciones, de la piel y hematológicas. Sí, aquí hay un reumatólogo más, ¿no? Tenemos 2 reumatólogos en la región, bueno, la doctora y un doctor, doctor Rubén, me parece que es el nombre del doctor, ya con bastantes años en la región, pero sí, definitivamente existe un alto porcentaje de pacientes en la región, aunque obviamente no es una gran cantidad, una enfermedad muy frecuente,
obviamente, pues sí se conjunta bastante porque son poquitos los especialistas, ¿no? Exacto. Entonces, es importante, estimado usuario de redes sociales, que pues compartamos esta información porque es bastante desconocida, inclusive para uno como médico, ¿no? Como médico familiar, como médico general, como pediatra o como ginecólogo, realmente no lo sospechas de primera intención. El ginecólogo, cuando ya se enfrentó a 2 abortos, como bien decía, ¿no? Y nosotros pediatras, pues cuando empezamos a ver algunas cosas medias extrañas con los niños que tienen problemas de articulaciones, que la carita, que esto, empezamos a tratar de buscar, sobre todo dolores. En niños es más dolores, ¿no? El dolor articular, que de repente tiene dolor en la pierna derecha, le subió al codo izquierdo y nos vamos a buscar si no hay artritis y de ahí nos vamos topando con muchas cosas, ¿no? Bueno, vamos a ir a un corte musical, regresamos en un minutito. This is a man's world. This is a man's world, but it wouldn't be nothing, nothing without a woman or a girl. Bueno, escuchamos de fondo musical en la radio a Toni Braxton con Unbreak My Heart del álbum Secret, lanzado en el año de 1996. La exitosa cantante y actriz reveló en 2010 que había sido diagnosticada con lupus y desafortunadamente en más de una ocasión ha necesitado hospitalización por las múltiples complicaciones que le ha causado la enfermedad. Y en redes sociales escuchamos a Seal con It's a Man's World del álbum Soul, lanzado en el año 2008. El músico y compositor británico ha tenido que lidiar con el lupus toda su vida y desde niño su cara ha estado marcado por cicatrices causadas por erupciones malares a causa del lupus eritematoso cutáneo, lo que también es causante de su calvicie. Vamos a escuchar más adelante en radio esta canción y la vamos a invertir en redes sociales en el siguiente corte. Estas cicatrices, ¿no? Si han visto a este cantante, una voz espectacular, pero tiene unas cicatrices bastante grandes, como de un acné muy severo en su rostro, y es calvo, secundario a esta enfermedad que debutó desde muy pequeño, desde la infancia. ¿Qué tan frecuente es estas lesiones en cara, en lupus, doctora? Bueno, en lupus cutáneo pues es realmente la parte principal de la manifestación. En el lupus eritematoso sistémico, que es el tema que hemos estado abarcando, es muy común también. Nada más que las lesiones aquí son generalmente, nosotros le decimos agudas, es decir, generalmente responden a los estímulos como el sol. El paciente utiliza fotoprotección y rara vez lo padece. O sea, una persona con lupus eritematoso podría tener también este tipo de lesiones si no se cuida la cara. Así es, pero sobre todo lesiones que pueden desaparecer, no tan marcadas como las del lupus cutáneo. Ok. Es un tema muy importante y pues obviamente siempre va a existir una pregunta, doctor. ¿Hay alguna manera que podamos prevenir que podamos tener lupus? Como tal, la prevención de lupus no existe una vacuna, por ejemplo, que me diga con esta ya no voy a tener lupus, no. Lo que se puede hacer es con un estilo de vida saludable, evitar el desarrollo de algunos desencadenantes de la enfermedad. ¿Los brotes los podemos prevenir, doctora? Claro, porque... ¿Cómo podríamos prevenir los brotes? Bueno, primero tener o no suspender el medicamento, porque los medicamentos precisamente nos ayudan a eso, a evitar de que exista descompensación de la enfermedad o actividad de la enfermedad. Utilizar, ya les comentaba yo, la fotoprotección. Bueno, idealmente tener todas estas vacunas, una alimentación saludable y otras recomendaciones generales. En esta parte que mencionaba usted, de suma importancia, creo que es el punto cardinal, no suspender la medicación. Deben de saber que el lupus, como lo comentamos desde el principio, se duerme y se despierta, ¿no? El medicamento sirve para mantener dormido al lupus. Mucha gente cree que porque el lupus ya se durmió 6 meses, 7 meses, 1 año, 2 años, ya puede suspender el medicamento porque
ya no se va a levantar, ¿no? Lo desafortunado de esto es que el lupus no tiene cura. El lupus lo controlamos. Si usted suspende la medicación, por supuesto que va a tener un brote tarde que temprano, ¿sí? Y volver a alcanzar a lo mejor los niveles de sueño de esa enfermedad que ya habíamos alcanzado, es decir, ya se duerme muy fácilmente, y ya se duerme el lupus con, no sé, ignoro, una tableta, 2 tabletas. Cuando vuelve a despertar, difícilmente va a ser la misma dosis. Tendremos que utilizar algunos otros medicamentos nuevamente. Supongo que así es, doctora. Así es, y dosis pues muy elevadas, ¿no? Dosis máximas, incluso de algunos medicamentos. Entonces nos vamos, ya tomábamos 2, ahora nos vamos a 5, 6 pastillas, 7 pastillas, no lo sé, estoy imaginando nada más, ¿no? Para volver a dormir a ese lupus. Y a lo mejor mantenerlo dormido, el tiempo que lo habíamos mantenido dormido, nos va a seguir costando esas 5, 6, 7 pastillas. Y desafortunadamente, algo que caracteriza a la gran mayoría de medicamentos para estas enfermedades es que son pues bastante caros, ¿no? Claro. Entonces, pues sería gastar doble, triple, porque nos confiamos de que la enfermedad ya no se va a despertar. No, la enfermedad se va a despertar. Así que la manera de controlar estos brotes es no suspendiendo en absoluto la medicación. Dentro de esta enfermedad, doctora, ¿cuáles son las complicaciones más frecuentes que puede tener la persona? Bueno, las complicaciones más frecuentes y las más graves que ocurren en los pacientes con lupus, primero son las renales. Desafortunadamente, muchos pacientes a lo largo, generalmente cuando ya llevan muchos años con lupus, pueden dañar a su riñón y evitar o perder la función del mismo. Otros daños que también pueden ocasionar son a nivel del cerebro, como ya les mencionaba, pérdida de la memoria, convulsiones, infartos a nivel del cerebro, en los vasos sanguíneos y en la sangre, como disminución de las plaquetas, un tipo de anemia. A nivel de los pulmones, se inflama la capa que recubre a los pulmones. En casos muy graves puede haber hemorragias a nivel de los pulmones y algunos tipos de neumonías. Y finalmente, bueno, en el corazón también puede inflamarse el músculo y los recubrimientos del corazón. O sea que definitivamente es un padecimiento el cual, o sea, sí puede ser mortal, o sea, sí puede ser, o más bien pueden tener muchas complicaciones si es que no se llegase a tratar esa persona. Así es, doctor. Muchos de estos diagnósticos, por ejemplo, creo que también pasa lo mismo que con el ginecólogo, de que una paciente que tiene más de 2 abortos empiezan a sospechar de la relación con la enfermedad reumatológica. Lo mismo pasa con los nefrólogos, ¿no? Cuando empiezan a buscar, porque mucha gente debuta precisamente solo con un problema renal, con una insuficiencia renal, pero no saben cuál es la causa de la insuficiencia renal. Bueno, son las 11 de la mañana con 40 minutos, vamos a un corte comercial y regresamos, 11 con 40. Seguimos en vivo a través de redes sociales. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Agradecemos mucho que compartan esta información y que pues, realicen las preguntas pertinentes. Que realicen preguntas para que demos respuesta. No sé si ya tenemos algunas preguntas, Ernesto, ¿sí? Ah, ok. Que bueno, por favor, sigan preguntando, compartan con todas. 9 de cada 10 son mujeres. Es importantísimo. Mujeres eso, ¿no? en edad reproductiva, la mayoría. Entonces, vamos a compartir con todas nuestras compañeras, amigas en estas edades, ¿no? Es qué porcentaje, o no sé si se tenga eso medido, doctora, ¿cuántas personas pueden andar con lupus y que no sepan que tengan lupus? Bueno, realmente, o sea, no hay como tal un porcentaje, porque el porcentaje va variado en cuando se determina o se diagnostica la enfermedad, pero realmente si tienes lupus tarde o temprano con las manifestaciones, pues vas a dar todo ese conjunto, se van a pedir tus laboratorios y ya se va a dar el diagnóstico concreto. ¿Qué tan cierto es esta parte de que el lupus se da más en las personas guapas, por ejemplo, ¿no? Es una información muy frecuente que tenemos que tener ciertos rasgos para padecer esta enfermedad. Es decir, por ejemplo, si tenemos menos rasgos de europeos, existe menos probabilidad de que nos dé. A quienes tienen más rasgos europeos es más factible que les dé. ¿Qué tan real es esto? Bueno, en cuanto a la etnia como tal o la raza, afecta más, por ejemplo, lo que había comentado los africanos, ¿no? La raza negra.
Pero es cierto que en la población un tanto más de color claro, tez más clara, son más sensibles sobre todo a la iluminación, a los rayos solares. Entonces como que se relaciona, o más bien se tiene esa relación precisamente con la enfermedad, que una mujer joven de tez clara, pues es como la paciente afectada, ¿no? Ok. Unbreak my heart, say you love me again. Undo this hurt you caused when you walked out the door. Ahora sí estamos escuchando a Seal con It's a Man's World del álbum Soul. Les decía, I cried so many nights. Daniel. Unbreak my heart, my heart. Take back the sour goodbye. Bring back the joy to my life. Don't let me here with these tears. Come and kiss this pain away. I can't forget the day you left. The time Es eritematoso cutáneo. ¿Sí me escuchan? No. No. so cruel. No, se fue aquí. Beside me. Estamos teniendo problemas con el audio, de verdad una enorme disculpa porque nos desconcentramos. Perdemos el hilo. Perdemos el hilo de esto. Estamos teniendo un poquito de problemas con, bueno, muchísimos problemas con el audio en redes sociales. Bueno, seguimos en radio. En generales, ya nos mencionaba, doctora, la parte de la fotoprotección quizás es la parte pues más importante para estas lesiones de cara, que son las más frecuentes, ¿no? Hablando específicamente de lupus, sí, efectivamente, el uso de bloqueador, pero hoy en día, pues todos tenemos que utilizar Claro. un bloqueador. Sí, por el alto índice de cáncer de piel, ¿no? Alimentación, doctora, ¿existe algún alimento que pueda ayudarnos a mejorar esta parte de la enfermedad y alimentos que puedan empeorar la enfermedad? ¿Existe alguna diferenciación de alimentos o simplemente es una vida sana nada más? O sea, es decir, incrementar la ingesta o hacer una dieta balanceada, por así decirlo, o sí hay evidencia de que algún alimento tendremos que evitarlos y algunos alimentos tenemos que consumirlos de mayor manera. Ok, bueno, realmente, o sea, no existe una dieta específica para los pacientes con lupus, y como usted lo menciona, sí conlleva mantener una alimentación balanceada, incluyendo grupo de alimentos, frutas, verduras, quizá disminución del consumo de carnes, generalmente porque a veces afectan a las articulaciones cuando se consumen en exceso, las bebidas embotelladas, azucaradas, pues también reducirlas, pero generalmente una dieta específica para el lupus no existe. Ok, pues son las 11 de la mañana con 49 minutos, vamos a hacer un corte comercial, regresamos en un momentito a ver si ya tenemos volumen de regreso adecuado en redes sociales y aquí en la radio. Un corte comercial, son las 11 de la mañana con 49 minutos, un corte y regresamos. Seguimos en vivo a través de redes sociales. Una enorme disculpa, de verdad que estoy hasta sudando porque esto estresa un poquito. Perdemos el hilo del tema, nos estresa que el aparato no funcione. Pero bueno, muchísimas gracias por seguir acompañándonos. Espero no nos hayan abandonado en estos problemas técnicos. La verdad que están totalmente fuera de nuestro alcance. Vamos a pedir una cooperación para ver si compramos una maquinita de estas nuevas. ¿Cuánto cuesta, Ernesto, más o menos? Esa, 12,000, más o menos. Ahí está barata, unos 12,000 pesos, hombre. Ahí váyanos. Vamos a abrir una cuenta para que nos cooperen y tengamos una consola nueva y no se nos esté yendo el sonido a cada rato. Pues muchas gracias. Por favor, compartan, se los digo una y otra vez. Compartan. La enfermedad, pues de verdad, puede llegar a ser bastante severa. Tenemos por ahí un familiar muy querido en la familia. Desafortunadamente, la gravedad del lupus actualmente está en silla de ruedas, acaba de perder la vista, puede dañar muchos órganos, ¿no?
La gran mayoría de pacientes afortunadamente de alguna u otra manera responden al tratamiento y podemos limitar las complicaciones, pero no todos los pacientes responden de la misma manera. Tampoco sabemos por qué unos pacientes responden bien y otros pacientes responden mal. Probablemente sea genético, lo desconocemos en su totalidad. Todavía hay muchas cosas por investigar en este tipo de enfermedades que se llaman enfermedades reumatológicas. Son todavía muy raras. La especialidad realmente no es tan antigua. ¿Cuántos años tiene la especialidad más o menos, doctora Lagarro de Bajada? Aquí en ¿Tendrá idea? México, 60, 70 años como tal, pero sí realmente es bastante nuevo. Las enfermedades sí se describen de hace siglos, ¿no? Pero el conocimiento pues, realmente es muy reciente. Sí, es muy, y la mayoría de publicaciones y medicamentos, digamos, de nuevos, estamos hablando que son de 20 años para acá, ¿no? Así es. Entonces, realmente existe un desconocimiento total de muchas de las enfermedades en cuanto a las enfermedades reumatológicas y todavía enfermedades reumatológicas pediatras, por ejemplo, pediátricas, encontrar reumatólogos pediatras en el país realmente es garbanzo a libras. Si los reumatólogos son escasos, imagínense una ciudad petrolera, la región, Coatzacoalcos, Zacayucan, Minatitlán, Jaltipan, solo hay 2 reumatólogos. Un reumatólogo pediatra creo que no tenemos en el estado, pues no hay en Veracruz, no hay en Villahermosa. Estamos de regreso en radio, estamos en su programa Pregúntele a su médico a través de Radio Mina de la Expresión, el 95.3 de FM. Estamos con la doctora Ana Lucía Mateos Martínez, ella es reumatóloga. Estamos hablando de la especialidad y estamos hablando de la enfermedad del lupus. Desafortunadamente decíamos que es una enfermedad pues que cada vez la vemos un poquito más frecuente y desafortunadamente hay muchos pacientes con complicaciones por diagnósticos tardíos y por tratamientos que de alguna u otra manera pues no han funcionado, ¿no? Pero todavía estamos en pañales en estas enfermedades. Esperemos que con el pasar del tiempo vayamos mejorando estos tratamientos, ¿no? La especialidad, decía la doctora, bastante joven. Desde hace siglos se describen las enfermedades, pero en el país realmente 50, 60 años con reumatología. Mencionábamos que solo existen 2 reumatólogos para toda la región sur del Veracruz. O sea, es realmente muy poquito. Y si hablamos de enfermedades pediátricas, de reumatología, pues no tenemos en el país. Son muy escasos, muy, digamos que yo creo que entre Tabasco, Chiapas, Oaxaca y Veracruz debe existir a lo mejor 1 o 2 reumatólogos pediatras. Entonces es mucho más complicado en el ámbito pediátrico porque no me dejarán mentir que el comportamiento de las enfermedades es completamente diferente, ¿no? En un niño que en un adulto, ¿no? Entonces, pero bueno, si tenemos niños en la región, pues la doctora es una excelente opción porque obviamente es parte de la rama, ¿no? Sabe muchísimo más de estas enfermedades que nosotros como pediatras. Pues prácticamente hemos terminado casi todas las preguntas del cuestionario que teníamos prediseñado. ¿Nos mandas las preguntas? ¿Ya las mandaste? Sí. Ok, adelante. Vamos a empezar la respuesta a sus preguntas, estimado público. Nos escribe Carlos Castro, tema muy interesante. Seguimos a la autora desde Reino Unido. O sea, tenemos ya. Somos internacionales. Oye, nos dieron todas las fallas. Hoy falló el equipo. Pues nos están viendo desde Reino Unido, hombre. Saludos, Carlos Castro. Lilian Giselle pregunta: muy buenos días. Tengo una pregunta. Doctora, ¿cómo diferenciar el tipo de lupus de los 4 que mencionó al inicio del programa? Okay. Él comentó que habían 4 tipos y nos pregunta si existe alguna manera de poder diferenciar entre cada uno de ellos. Bueno, generalmente el cutáneo, como lo mencioné, raramente se manifiesta o afecta a otros órganos, o sea, exclusivamente afecta a la piel. El neonatal, bueno, es del recién nacido. De hecho, esta se genera cuando es buena o con buen pronóstico, se autolimita en 6 meses aproximadamente. Y el inducido por medicamentos, que es quizá el más similar al lupus eritematoso sistémico, por eso en la historia clínica uno tiene que preguntar el tipo de medicación que está tomando el paciente, porque a veces eso puede estar desencadenando pues los síntomas. Hanna Perpal, ya la extrañábamos, tenía rato que no nos escribía, ya fácil unos 10 programas, nos había abandonado, qué bueno que ya regresó. Dice, los estudios de laboratorio SEANCA
y P-ANCA están relacionados con detección de algún tipo de lupus. Gracias, bonito día. Bueno, esos son más comunes en las vasculitis, que es otro tipo de enfermedad autoinmune que afecta específicamente a los vasos sanguíneos. Sí pueden presentarse en algunos pacientes con lupus, pero no son tan frecuentes como los antinucleares. Nos pregunta Lilian Giselle. Nos dice, ¿tendría alguna estadística del sector salud a nivel nacional de las personas que tienen lupus? ¿En qué estados hay más casos con esta enfermedad? El último registro que fue el año pasado de la UNAM, que lo hizo, ya empezó a hacer registros, sobre todo de lupus eritematoso sistémico, se habla de que hay en relación de 20 por cada 100,000 habitantes en México. En cuanto a las regiones, bueno, realmente aquí sí están distribuidas porque son dependiendo de las instituciones que mandan estos datos. Sí, de hecho, parte del siguiente párrafo de la pregunta que hacía Lilian Giselle decía, dado que sus signos y síntomas son específicos, entre ellos la baja de peso, la fatiga inexplicable, el diagnóstico se retrasa y la calidad de vida de las y los pacientes se deteriora. Esta situación impulsó a miembros del Laboratorio Internacional de Investigación sobre el Genoma Humano de la UNAM a crear el primer registro mexicano de lupus, cuyo objetivo es generar una estadística confiable de pacientes y además acercar a esta comunidad con científicos y profesionales de la salud para mejorar la investigación de terapias. El equipo estima que 20 de cada 100,000 personas, como bien mencionaba, en nuestro país viven con lupus eritematoso sistémico, mientras que el Instituto Mexicano del Seguro Social señala que cada 10 personas que padecen la enfermedad, 9 son mujeres y la mayor prevalencia se da entre los 20 y 40 años de edad. Bien, otra vez Hanna Prepper pregunta si existen algunos alimentos que pudiesen generar esta enfermedad. Bueno, como tal general, no. Sí hay algunos que se han visto, ha habido reportes de casos como la alfalfa, por ejemplo, que está relacionada, pero por sí sola, pues no. O sea, igual yo les comentaba, una dieta saludable, pues también eso pues favorece a nuestro sistema inmunitario. ¿Cuáles son los síntomas más frecuentes que pudieran ser de alerta? ¿Y cómo diferenciarlos en el caso de la fotosensibilidad, por ejemplo? Bueno, de alerta, o sea, la fotosensibilidad, normalmente cuando nosotros nos exponemos al sol, bueno, es común que nos pongamos chapeaditos, rojitos, pero en el caso de lupus, estas lesiones parecen erupciones y precisamente respetan la parte de lo que es la boca, o sea, únicamente a nivel de los cachetes, como alas de mariposa. Eso quizá es un dato muy importante. Y acompañados de otros, como en la piel o en el cuero cabelludo, como pues la pérdida de cabello o las úlceras en la boca. Cris Villegas nos envía saludos, un saludo a la doctora Villegas hasta México, y nos dice: Liz, gracias por el tema, hay muy poca información sobre esta enfermedad. Tengo lupus desde hace 25 años y por supuesto que les da a las más bonitas. Sí, claro que confirma, sí, confirma que efectivamente está. El doctor Arnulfo, excelente tema. Saludos, un abrazo sincero, compañeros, y a la amiga reumatóloga. Un saludo, doctor, un abrazote y un abrazote a su señora esposa que cumplió años, no vamos a decir la edad, me parece que cumplió 35 años de edad en el transcurso de la semana. No, 28. Un abrazote. Ahí nos invitan al pastel, por favor. Karen Briseida Barrera, ¿el lupus es contagioso por las heridas en la piel? No, bueno, ya como habíamos hablado, no se trata de una enfermedad que se transmite de persona a persona, e incluso las lesiones de la piel, bueno, son secundarias más que nada a la exposición solar. Vamos a hacer un corte comercial, ya son las 11 de la mañana, no, ya son las 12 del día, vamos a la identificación oficial de esta empresa radiofónica y regresamos, son las 12, un corte y continuamos. Seguimos en vivo a través de redes sociales. Muchísimas gracias por el favor de su atención. Gracias a nuestros queridos patrocinadores, el Grupo Garcón, y a los patrocinadores que se sumarán en futuros días. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a aquellos patrocinadores sin intereses comerciales. Muchísimas gracias. Son bienvenidos. Gracias por sumarse a esto. Lo hemos comentado en más de una ocasión. La finalidad de esto es informar. No ganamos un solo peso. No ganamos nada, estar aquí sábado a sábado. Por el contrario, dejamos nuestros consultorios. Vamos a sacar un botecito. Dejamos nuestros consultorios para informarlos a ustedes
Y sí, vamos a poner un bote aquí para que pasen a la radio para comprar una nueva consola. Y obviamente, pues agradecemos mucho el apoyo desinteresado de algunas personas que nos han acercado para apoyarnos. Muchísimas gracias. Esto, la única finalidad es informar a la población, tener una población mucho más sana y pues que a lo mejor que nos esté escuchando por allá en alguna colonia y diga, ay, yo tengo esos síntomas, ¿no? Y estoy yendo con el doctor que me hace el escáner por 400, por 1,000 pesos y no me curo, ya sé con quién debo ir, ¿no? Entonces es muy importante parte de estos programas que podemos informarnos sobre a lo mejor algo que padecemos y lo desconocemos y conforme vamos hablando, dice, voy encajando en todos los síntomas, voy encajando en esto y ahora ya sé a dónde tengo que ir, ¿no? Antes de empezar con las complicaciones. Eso es lo maravilloso de estar aquí. Es la razón de que estemos aquí, ¿no? No, y pues bueno, esa es la finalidad, ¿no? Porque todos podemos estar ahorita en nuestros consultorios y estamos hablando de un tema que tal vez ya lo sabemos y ya lo manejamos, pero pues lo hacemos para las personas. Claro, ¿no? Y como lo hemos mencionado también, venimos a aprender, ¿no? Hay muchas cosas que desconocemos en totalidad y agradecemos mucho a cada uno de nuestros invitados. A los invitados. Que están en la mayor disposición, ¿no? En la mayoría encantados, ¿no? De estar todos, aquí. de hecho todos vienen con muy buena disposición, todos vienen contentos precisamente. Y ya nos ha tocado, ¿no? Ya nos ha tocado de que, oiga, ya se habían tardado en invitarme, ¿no? ¿Por qué no me habían invitado? Ya me había sentido, ¿no? Los temas son infinitos, son muchísimos temas de salud, nos faltan muchísimos más de reumatología. Esperemos que la doctora quiera participar nuevamente con nosotros más adelante en algún otro programa de alguna otra enfermedad reumatológica, que son bastantes. Estamos de regreso, vamos a seguir dando respuesta a cada una de las interrogantes de nuestro querible auditorio. Adelante, doctor Ulises, nos quedamos con la pregunta de Karen Briseida. Sigue nuevamente Hanna Perpal. ¿Qué alimentos podrían ayudar a contrarrestar los efectos de esta enfermedad? Ya nos había contestado que pues no. Tratar de llevar una vida lo más sana posible, ¿no? Es decir, una dieta muy balanceada. Monse HF nos dice, ¿qué medicamentos no puede tomar un enfermo con lupus? Igual yo creo que es una pregunta un poquito muy abierta, ¿no? ¿Existe algún medicamento que de plano no pueda tomar un paciente con lupus? Realmente, bueno, tiene mucho que ver con la medicación que está tomando actualmente, a veces por las interacciones que puedan tener los medicamentos. Entonces, ser muy prudentes cuando yo tengo un paciente con cierta medicación y se le va a añadir algún otro medicamento por alguna otra especialidad, bueno, saber qué interacciones puedan tener. Realmente esa sería la única. Hay una pregunta que se me fue de lleno y debería haberla realizado. Una paciente lactante, una paciente embarazada, una paciente, ya con su bebé, ¿puede lactar una paciente con lupus? Sí, claro que sí. Afortunadamente hay medicamentos que, bueno, son seguros incluso durante el embarazo y durante la lactancia. Entonces, como yo indicaba, aquí no hay que suspender medicamentos, más bien hacer un cambio que se adapte a estas necesidades. Se puede adaptar a la lactancia sin ningún problema. Exacto. Entonces tienen que acercarse a su médico reumatólogo de confianza para que haga la modificación en el tratamiento, ¿no? Es Hanna Perpal, después que no hacía preguntas ya nos está bombardeando con preguntas. Dice, ¿algunos medicamentos pueden favorecer el desarrollo de esa enfermedad? ¿Cuáles son? Bueno, principalmente se hablan de algunos antiarrítmicos, algunos antihipertensivos, incluso algunos medicamentos para la tuberculosis, que son como los más comunes relacionados a este tipo de lupus eritematoso inducido por medicamentos. Y ahí, por ejemplo, doctora, ¿se suspende el tratamiento y se quitan los síntomas? ¿O se puede persistir con las molestias del lupus? No, o sea, se hace una monitorización, se suspende la medicación que es la responsable y generalmente los anticuerpos disminuyen y los síntomas también van desapareciendo progresivamente. Sí. Una vez diagnosticado, en promedio, ¿cuál es el tiempo de vida? Bueno, aquí va a variar dependiendo a qué área está afectada. Generalmente, si se limita a articulaciones, a piel, que son quizá las formas más leves, por así decirlo, de lupus, el pronóstico es excelente, pero cuando ya se involucra órganos como riñón, cerebro, corazón, quizá aquí somos un poco más reservados, ¿no? en su pronóstico y también en los años de vida. Chapis, Chagoya, Barrientos nos hace esta pregunta. Buenas tardes, ¿existe el lupus like?
padezco lupus y así me diagnosticaron. Precisamente el lupus light es como un tipo similar al lupus. De hecho, la causa más común es la inducida por medicamentos. Es algo, o es la denominación que se le utiliza para decir que es parecido a, no precisamente un lupus eritematoso sistémico. Lo que sí es que se tiene que determinar cuál es la causa o por qué está en ese periodo. Verónica Contreras Mora, buen día doctora. ¿El consumo de hidroxicloroquina tiene efectos más remarcados a largo plazo? ¿Cómo podría prevenir esto si la estoy iniciando en mi tratamiento? Bueno, el uso de hidroxicloroquina, a diferencia de la cloroquina, que era la que antes se utilizaba, es un poco más segura, pero efectivamente con los años se puede provocar acumulación, sobre todo a nivel de la retina. Por lo mismo, se recomienda una valoración inicial por el oftalmólogo y aproximadamente en 5 años una revisión periódica para ver que los niveles estén adecuados. Verónica Contreras, saludos a Verónica, nos pregunta ¿cuáles son los estudios que deben hacerse para el control y seguimiento de esta enfermedad y con qué frecuencia? Ok, bueno, generalmente se evalúan dependiendo de la gravedad del paciente. Pueden hacerse un mes, por ejemplo, incluso pacientes muy graves que tienen que hacerse diario, por ejemplo, algunos estudios como una biometría hemática, pero los estudios de rutina en los cuales valoramos nosotros la actividad de la enfermedad, pues incluyen una biometría hemática para ver el conteo de los leucocitos, de las plaquetas, la anemia, por ejemplo, el complemento, que son unos factores que disminuyen con el lupus, un examen general de orina que valoramos precisamente aquí la función, parte de la función renal y algunos marcadores o anticuerpos de actividad, bueno, uno específico que se llama anti-DNA. Encantada por siempre. ¿Cómo apoyar a familiares con lupus? Bueno, realmente aquí a los familiares pues se les debe educar, debe saber de que pues es una enfermedad que no se cura, pero efectivamente tenemos que estar como muy precavidos en el sentido de la aparición de nuevos síntomas, estar muy alertas sobre todo, porque pues eso puede tener resultados fatales. O sea, yo creo que ser como que poner banderas rojas a todos los síntomas, no menospreciarlos, y eso sería como algo muy importante. Pues parece que ya dimos respuesta a todas las preguntas. Doctora, ¿algo más que desea agregar para despedirnos ya de este programa? Bueno, como yo mencionaba, pues el lupus desafortunadamente es una enfermedad que no se cura, pero se controla adecuadamente. Si tienes el diagnóstico de lupus, principalmente tienes que apegarte a tu tratamiento, visitar a tu especialista, mantener un estilo de vida totalmente saludable y eso pues evitará que vayas a tener algunos brotes o activación de lupus. Doctor Ulises, para terminar. Pues importantísimo, ¿no? Desde el punto de vista obstétrico, es saber que si ha perdido más de 2 embarazos temprano, es importante poder descartar ese padecimiento que pues afortunadamente no es tan frecuente, pero pues es real y pues se tiene que investigar. Muchísimas gracias, doctora, por su participación y un saludo a mi primo Javier Salinas que nos está escuchando desde Espinal, Oaxaca, nos manda ahí un mensaje y que tengan pues un bonito fin de semana con ese clima frío. Hay una pregunta más, a ver, dice Blanca del Río, si es dolor articular crónico, ¿puede deberse a este diagnóstico? Bueno, el dolor articular realmente, pues, hay que descartar muchísimas enfermedades, ¿no? Incluso específico. Lupus no es como la causa más común o frecuente del dolor articular, incluso hay otras más de reumatología como osteoartritis, artritis reumatoide, etcétera, ¿no? Entonces sí tendría que estudiar, ¿no? Pues muchísimas gracias por el favor de su atención. Agradecemos mucho a nuestros patrocinadores. Por favor, compartan esta información y no dejen de seguirnos. El próximo fin de semana estaremos hablando acerca de el amor, con motivo del Día del Amor y la Amistad. Estarán con nosotros un psicoterapeuta de la ciudad de Coatzacoalcos. Estará con nosotros un especialista en familia, desde el punto de vista psicológico de aquí de la ciudad, y un médico hablando de la parte pues orgánica, física, química del amor. Entonces no se lo pierdan, nos vemos el próximo sábado, que pasen un excelente fin de semana. Gracias, hasta luego. Hasta luego, bye. Una
agarre adecuado va a ser en donde los labios del bebé van a estar bien abiertos, van a abarcar la areola y pezón de la... Desafortunadamente en este país la parte de la asistencia psicológica, como que hay cierta resistencia a las personas para ir al psicólogo. Genética quiere decir que va implícito en los genes, que tiene la capacidad de transmitirse de generación a generación, que tenemos genes enfermos. La primera consulta recomendada es a las 4 semanas de nacido. O sea, toda persona, todo niño cuando nace, Vamos a necesitar tal vez endodoncia, que es quitarle el nervio al diente, por ejemplo, para que no sienta dolor. Vamos a reconstruirlo con una corona, o sea, es dar más allá. Muchos piensan que debemos dejar un tiempo y después acudir con el tanatólogo. Al tener la pérdida dices, deja que pase un tiempo y ya voy a poder ir. No. Para cada etapa de la caries también existe un tratamiento diferente. Cuando ya traen abscesos, pues se tienen que hacer ciertos procedimientos como en adultos se hacen. La gastritis, desafortunadamente, también se da por el abuso de medicamentos. Hay veces que son por automedicación, que es lo más importante. Porque el amor existe, pues las mujeres somos como más románticas y este rollo, ¿no? Entonces nos gusta creer que el amor existe. Sin embargo, cuando lo hacemos real... Una guía que le proporciona a los papás las herramientas, la información actualizada para que ellos puedan lograr un porteo ergonómico y seguro. Yo como educadora... En la mujer embarazada es muy importante la detección, debido a que desde la semana 16 podemos ver el riñón e inclusive... Si la paciente tiene sintomatología, a pesar de las 2 pruebas negativas, se tiene que tener un aislamiento por 2 semanas. Es importante... La sexualidad durante el embarazo muchas veces no se considera, incluso para los mismos profesionales de la salud. Creo que hay pocos ginecólogos. No tengo que esperar a tener un padecimiento para poder acudir a un nutriólogo, puedes como tal acudir con un nutriólogo para tener una orientación alimentaria, ¿no? Hacer un Básicamente, si ya iniciaste vida sexual, en los primeros 3 años debes de realizarte esto. Y si no, después de los 21 años ya tienes que someter.